pues fue un éxito la COP16, se cumplieron las expectativas, creo que no solamente la región, el Pacífico, el Valle del Cauca, Cali, sino el gobierno nacional también logró anotarse un hit con la comunidad internacional, con el desarrollo de un evento de gran importancia en el mundo y que para Colombia fue verdaderamente definitivo. La señora presidenta de la COP16 y ministra de Medio Ambiente nos acompaña a esta hora, Susana Mohammad. Ministra, gracias por estar en 6 AM, qué bueno tenerla aquí en el Canal 1, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ministra, días muy movidos, días de mucha actividad, en los cuales la vimos a usted, al presidente de la República, a muchos de los ministros del despacho, funcionarios de gobierno, así como también de la alcaldía de Cali, estar totalmente dedicados a la COP16. ¿Qué le queda al país de la COP16? ¿Cuál cree usted que es, dentro de todos los logros que se tuvieron, el determinante, ministra? Bueno, yo creo que lo primero es como un gran legado de conciencia ambiental. Creo que la COP16 despertó la campaña de educación ambiental más grande que haya tenido Colombia y realmente fue muy emocionante ver a tantos sectores, prácticamente todos los sectores movilizados en el tema de la biodiversidad. El mensaje de la COP de la gente, una COP que se abrió a la población, en donde la gente pudo participar directamente y tener incidencia en los procesos de la ONU y abrir un poco a Colombia al mundo desde la perspectiva ambiental, creo que no tiene precio. Y obviamente también el posicionamiento del país como un país que tiene una vocación precisamente de esa paz con la naturaleza como un futuro económico, social y de diversidad cultural, en donde hubo muchísimas oportunidades desde el sector financiero, desde las nuevas vocaciones productivas y también obviamente desde la movilización ciudadana. Entonces eso como parte del impacto nacional, pero ya en el impacto internacional la COP tuvo resultados de negociación muy importantes, la creación del Fondo Cali para que la empresa privada a nivel global pague por el uso de las cadenas de secuencias genéticas que están en bases de datos digitales para el cuidado mundial de la biodiversidad. Realmente es un hito histórico porque empieza a abrir lo que significa la posibilidad que desde instancias multilaterales la empresa privada, multinacional y global empiece a hacer aportes a sus externalidades ambientales y obviamente la creación del órgano permanente para pueblos indígenas y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes en el Convenio de Diversidad Biológica es un hito importante porque es el único convenio ambiental de Naciones Unidas en donde directamente va a haber participación en un órgano permanente de pueblos indígenas, reconociéndoles su gran rol en el cuidado de la biodiversidad a nivel mundial. Entonces creo que Colombia queda muy bien posicionado, hay un gran trabajo de los sectores económicos y sociales y hay un cambio o una semilla más bien de cambio de mentalidad del país hacia una economía que realmente haga paz con la naturaleza. Yo insisto ahí, ministra, en que como caleña me siento realmente muy honrada de todo ese esplendor y como todo ese boom de adrenalina que entró en Cali. Yo creo que eso fue muy, muy importante para la COP. Sobre este fondo Cali, que usted dice que las empresas privadas de alguna manera puedan financiar y también encontrar esas bases de datos genéticas de la biodiversidad colombiana, ¿dónde están? Eso es el CIAT, Esas son... No, esos son bases de datos mundiales, públicas, que tienen 3 o 4 países, pero esto se va a ir multiplicando y con inteligencia artificial va a ser mucho más complejo, en donde hoy en una especie, entre comillas, de crowdfunding, investigadores de todo el mundo van poniendo la digitalización genética y pedazos de cadenas genéticas de organismos de la biodiversidad de todo el mundo, pero el problema es que ya no hay trazabilidad de esa información es exactamente dónde viene. Entonces, por ejemplo, si hoy una empresa farmacéutica quiere acceder a los recursos genéticos de Colombia, tiene que venir al Ministerio de Ambiente, tiene que hacer un contrato con el gobierno colombiano y tiene que repartir beneficios. Pero como esto se ha digitalizado, ya no tienen que venir a los gobiernos. Entonces, empezar a tener un fondo multilateral en donde a partir de las ventas y a partir de la comercialización de productos que utilizaron esa información genética y de los usuarios de esas bases de datos cuando lo usan para propósitos comerciales y que directamente se tenga que contribuir entre 0.1% de las ventas o 1% de los ingresos
a este fondo de biodiversidad, pues cierra una brecha de repartición justa de beneficios entre el uso comercial de los recursos genéticos y los países que cuidan la biodiversidad, porque esa es una grieta que abre el mundo digital que obviamente no existía antes, pues cuando los recursos genéticos se podían acceder simplemente de forma física, o sea, venir al país a recoger la muestra de la planta o la muestra del animal que luego se trabaja en las investigaciones en laboratorios. Hoy empieza a haber una información digitalizada de secuenciación genética que se contribuye en esas bases de datos en todo el mundo y que los investigadores ponen allí públicamente, pero que también es utilizada por grandes sectores económicos que las utilizan y terminan beneficiándose comercialmente sin pagarle a los estados. Ministra, usted decía que una de las cosas más importantes es esa pedagogía, ese entendimiento que logramos los colombianos de lo que tenemos y de lo que podemos perder si no actuamos de la manera correcta. ¿Cómo vio a los extranjeros que nos visitaron? Usted debió tener contacto con muchos en todos los niveles. ¿Cómo percibieron a Colombia? Yo creo que hay un impacto muy fuerte de que se estuviera hablando del convenio de diversidad biológica y haciendo las negociaciones desde un país megadiverso, en donde los delegados internacionales pudieron sentir la diversidad cultural y la diversidad ambiental del país. Cuando estuve hace 2 años en Montreal, pues no es la misma sensación, porque los problemas se empiezan a tener en carne viva. Y eso tiene un impacto muy importante. Creo que el tema de la COP de la gente caló muchísimo en las delegaciones internacionales y la exposición del mundo hacia lo que es la diversidad cultural de Colombia, que realmente se manifestó de forma muy auténtica y de forma muy bella en ese espacio que creamos de la zona verde, también en la zona azul, y ver la incidencia de los pueblos y de la diversidad cultural, no solamente de América Latina, sino del mundo, en la COP, pues fue algo realmente impactante, y yo creo que Cali obviamente se posiciona ya como un nuevo destino turístico en biodiversidad. La ciudad adquiere una vocación nueva, toma un norte en ese magnífico Pacífico con toda su diversidad, y realmente eso fue apreciado a fondo por todas las delegaciones, y era una sensación más allá de lo racional, de realmente sentir y vivir qué es estar en un país megadiverso, tanto cultural como ambientalmente, y ver entonces desde allí qué significan estos acuerdos internacionales. Ministra, ¿usted cree que con todo el boom de la COP, lo que los colombianos vimos todas estas 2 semanas frente a lo bello que es el país, lo biodiverso, le va a ayudar a entender un poco más decisiones que toma el gobierno y que a veces pueden ser polémicas frente al tema del petróleo, la minería, el medio ambiente, decretos, medidas que tienen que ser coherentes con el discurso que han dado? ¿Cree que eso les ayuda un poco para que no se tomen con tanta prevención las medidas que adopta el gobierno en materia ambiental? Yo sí creo que genera una gran legitimidad, pero no es suficiente, porque nosotros necesitamos generar unas vocaciones productivas alternas. Es muy difícil, digamos, allí es donde estamos en estas transiciones tan complejas, que cuando hemos dependido tanto para ingresos fiscales, para estabilidad económica, precisamente del extractivismo, podamos visualizar que hay que construir unas alternativas y que tenemos un potencial que deberíamos trabajar a fondo. Yo creo que lo que vio Colombia fue ese potencial, creo que se materializó esa visión, digamos, este gobierno, el presidente Petro lo ha dicho en discurso, el presidente Petro que recorre el país, que lo conoce a fondo, lo ha podido dimensionar, pero creo que el país por fin lo vio. Y ahora lo que necesitamos es capitalizar eso y empezar a traducirlo en esas oportunidades sociales, económicas, en el turismo de naturaleza, en la bioeconomía, en la agricultura, con vocación productiva de alto valor, pero a partir de nuestra biodiversidad. Creo que también tuvo otro impacto importante, fue en el mismo gobierno. Digamos, la COP o el marco Kunming-Montreal de las metas para proteger la biodiversidad mundial tienen un lema que a mí me parece, un principio más bien, que a mí me parece que es un principio absolutamente fundamental, y es que la biodiversidad no es un problema de los ministros de ambiente, sino es una movilización de todo el gobierno y toda la sociedad. ¿De qué nos sirve que el sector ambiental esté tratando de conservar mientras el sector agricultura está generando créditos para generar ganadería en la Amazonía, por poner un ejemplo? Entonces, esa conciencia de movilización de todo el gobierno realmente ha generado también una transformación interna que yo espero podamos movilizar conjuntamente todas esas oportunidades, y eso sí también es un cambio de percepción y de educación
inclusive para los mismos miembros del gobierno, y de conciencia conjunta y colectiva de que estamos parados en una mina de oro. La verdadera mina de oro de este país es la diversidad biológica, porque la economía del siglo XXI es la transición energética, es los recursos genéticos, es la inteligencia artificial, y Colombia tiene muchísimo de eso, pero simplemente estamos destruyéndolo impunemente sin tener ni siquiera conocimiento de lo que tenemos a fondo. Y creo que esa conciencia, espero, se haya generado a muchos niveles: ver a la banca absolutamente metida, ver a todos los sectores productivos, ver a las comunidades donde está la biodiversidad. Hablaba con mucha gente, digamos, de comunidades de base que vino del Pacífico, que ellos mismos se vieron en un espejo y dijeron: de nosotros hemos conservado esto a partir de nuestra tradición cultural, pero no entendíamos que esto era tan valioso en el mundo. O sea, esa conciencia política de lo que tenemos, esperemos que nos empiece a generar muchos saltos hacia adelante en ese cambio. Ministra, se firmaron dos acuerdos importantes, el de Fondo Cali y el de la creación de los pueblos y diversidad, pero ¿qué pasó? Es decir, los representantes de los países fueron tan disímiles que no se llegó a un acuerdo de todos, o por qué no se esperaba, digamos, en estas, no sé si es que en estas reuniones al final no necesariamente tiene que haber un acuerdo conjunto de todos los asistentes. ¿Por qué no hay como un solo acuerdo de todos? Es que, a ver, aquí habían más o menos 35 decisiones que tomar. Se tomaron muchas decisiones importantes, cosas que llevan años en negociación. Por ejemplo, destaco el tema de todos los lineamientos a los gobiernos para la identificación de las áreas marinas en alta mar con grandes potenciales de biodiversidad. ¿Que acordaron ahí los países? Acordaron que a partir de criterios científicos, o sea, con un panel internacional, se van a definir áreas marítimas de biodiversidad en alta mar. Eso, por ejemplo, en un país como Colombia puede cruzarse con una intención de explotación petrolera, por poner un ejemplo, en aguas profundas. Ahora, si se identifica un hotspot de biodiversidad mundial, ya ahí hay una luz, ahí hay un reflector mundial de que deberíamos protegerlo, porque hay un acuerdo vinculante de que vamos a proteger 30% del territorio marítimo en el mundo y 30% de todo el territorio continental para la reproducción de la vida. Entonces, tener ahora un criterio común de todo el mundo y dar legitimidad a un panel de expertos internacional que va identificando con base en la ciencia, que no es lo que pasa en cambio climático, en donde la ciencia dice que que ya estamos viendo unos efectos tremendos del cambio climático y los países siguen invirtiendo en petróleo. Acá no, acá le dan esa legitimidad a la ciencia. Eso es una decisión bien importante. Por ejemplo, la decisión también de profundizar el entendimiento de la pérdida de biodiversidad y la situación de salud, por ejemplo, después de la pandemia del COVID-19 y cómo estamos exponiendo el país. Otra decisión importante, también cómo la pérdida de biodiversidad tiene que ver con el cambio climático y no es una cosa separada. Otra decisión importante. Ahora hubo dos decisiones, porque es que acuérdese que aquí cada decisión se toma por consenso y eran más de 170 delegaciones. Una de las más claves que no se logró acuerdo y que ahora viene segundo round, porque como no suspendimos la plenaria, no la cerramos, entonces va a tener que haber el próximo año otro encuentro para tratar de cerrar esos temas y donde nos vamos a emplear a fondo, porque digamos, a mí sí me quedó como presidente de la COP esa espinita de no llegar a ese acuerdo, que fue el acuerdo financiero. Y ese acuerdo tiene una gran polarización, lo vamos a ver en la cumbre del clima ahorita en Bakú, en donde los países desarrollados están atrincherados, en que no hay necesidad de nuevos mecanismos financieros, que con lo que tenemos está bien, y los países en desarrollo están diciendo es necesario empezar a tener otros mecanismos más efectivos, porque aquí hay que lograr tener una financiación para biodiversidad de $200 billones anuales, y hoy pues no estamos lejos de ello. Entonces allí la negociación llegó súper polarizada, el texto llegó lleno de corchetes. Creo que lo que logramos fue empezar a encontrar un camino trascendente de las dos partes. La gente lo alcanzó a ver, pero cuando lo alcanzaron a ver, y esas fueron las expresiones un poco al final de la conferencia del gobierno de Japón, del gobierno de Canadá, del gobierno de Noruega, como sí, alcanzamos a ver que aquí hay una oportunidad, pero no alcanzamos a traducir eso en texto de negociación. Allá se negocia, cada palabra que tiene ese texto está negociada, no alcanzó el tiempo y esperamos que por lo tanto podamos destrabar eso en la próxima plenaria. Y también había otra decisión importante que era el marco común de monitoreo, los indicadores
para hacer seguimiento a estas 23 metas, pero en la estrategia de negociación algunos países ataron que si no había la definición de financiamiento no se aprobaba lo otro. Quedó la cosa atada y aunque la decisión, la de los indicadores sí estaba bastante lista, está bastante acordada, el texto bastante limpio, pues quedó enredada con lo otro y esperamos que cuando abramos nuevamente la plenaria podamos resolver, pero va a tocar hacer un trabajo diplomático muy fuerte para llegar a un consenso. Señora ministra, cuando los colombianos se asoman a través de los medios de comunicación a lo que pasó en la COP, pues muchos se preguntan, ¿y cuál es el gran riesgo que tiene el país? No solo el país y el mundo, pero en concreto en Colombia, ministra, si usted tuviera que hacer el listado de los grandes riesgos que tenemos en materia de biodiversidad, ¿cuál es el que está así en la esquina, en el borde del precipicio? Es muy grave todo, porque es a nivel del mundo ya llevamos 73% de pérdida de biodiversidad ya hace 40 años. Y realmente es entender que cada organismo hace parte de la cadena de la vida y que la extinción de uno de los organismos genera un bache en la reproducción de la vida. Yo creo que la combinación de pérdida de biodiversidad, por ejemplo, cuando acabamos con hábitats de especies enteras, de ecosistemas enteros por deforestación, o cuando no hacemos ciertas actividades económicas con cuidado y acabamos completamente con un hábitat de un ecosistema, no solamente se va toda la biodiversidad que hay ahí, sino se pierden las funciones ambientales que esos ecosistemas nos entregan. Por ejemplo, eso repercute en la disponibilidad de agua, por ejemplo, eso repercute en la calidad del suelo para la agricultura, también repercute en la posibilidad de que tengamos nuevas enfermedades porque exponemos a la población a través del contacto entre la vida silvestre y la civilización humana en formas que no deberían ser, a virus que no deberíamos tener contacto. Entonces las repercusiones son, digamos, múltiples. Es básicamente perder la capacidad de la vida de reproducirse y por lo tanto de nuestra posibilidad de reproducirnos nosotros mismos. Y se deben venir muchas cosas buenas, ya usted lo mencionó, señora ministra, en el entendido de que hubo un encuentro, una fraternidad con el empresariado, con la gente de la biodiversidad, del medio ambiente, con la banca. Aquí tiene que haber un camino muy grande para todos, para recorrer juntos. Sí, de acuerdo, y ahora la magia es que se genere una gran plataforma de cambio. Uno de los primeros temas que vamos a trabajar con mucha fuerza es el sistema de colaboración nacional de bioeconomía, porque implica una gran misión conjunta de restaurar ecológicamente el país. Por ejemplo, esa pérdida de biodiversidad hoy hace muy vulnerables a muchas poblaciones al cambio climático. Recuperar ambientalmente el país puede ser un proceso que sea productivo para las comunidades y también esa regeneración nos puede traer muchas capacidades, pero para eso se necesita aplicar ciencia, tecnología, generar marcos normativos diferentes, generar emprendimientos importantes, trabajar de la mano con las comunidades locales, proteger ese proceso, pero esa es una misión que precisamente en el Plan Nacional de Biodiversidad que presentamos ante la Convención implica cambiar de la presencia de la bioeconomía del 0.8% del PIB al 3% al 2030 y que además esto empieza a generar funciones ambientales que se puedan reconocer económicamente. Por ejemplo, con el DANE ya estamos involucrando todo este tema de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático en las cuentas nacionales del PIB para que nosotros entendamos ese balance entre actividades económicas que contribuyen a la regeneración de la naturaleza versus actividades económicas que destruyen sistemáticamente la naturaleza. El sector agua potable viene con un gran paquete de trabajo alrededor de manejo de aguas residuales por el tema de contaminación y el tema de acueductos, que es fundamental, pero con restauración de las cuencas para garantizar el agua. Y creo que pasar de 0.8% del PIB a 3% en bioeconomía al 2030 puede representar 500,000 de empleos, pero además lo que significaría un turismo con base en la biodiversidad que también tenga los ecosistemas en el centro y no se nos vuelva un turismo extractivista que explota el ecosistema que quiere supuestamente admirar, pero que no está en el centro de la protección. Yo creo que esos mensajes
fueron quedando muy claros, y obviamente cómo hacemos una transición energética justa y un proceso de reforma agraria que también contemple la regeneración ambiental, y yo creo que ahí vamos generando unas oportunidades y una plataforma muy importante. El ejemplo, por ejemplo, de la vivienda, que saca un bono de deuda de 50 millones de dólares de biodiversidad, el primero que se saca en el país, y en donde decimos un acuerdo que sea para la recuperación del manglar, de los manglares, es fundamental. Manglares es adaptación a cambio climático y posibilidad de reproducción de la pesca. Sin el ecosistema de manglar no hay reproducción de la pesca, o de las especies, y del ecosistema marino. En fin, los acuerdos científicos que se llevaron entre institutos colombianos y institutos de afuera. O sea, realmente es una gran plataforma de transformación que espero podamos articular en un proceso permanente, y que esa inspiración tan bonita como ese vernos, este país maravilloso, vernos en el espejo de los ojos del mundo, nos recuerde el valor que tenemos y las oportunidades que tenemos. Ministra, pues un éxito a la COP y quedamos muy contentos los colombianos. Yo creo que dimos la talla a todos, no solamente benéfico para el Pacífico, para el Valle del Cauca, sino para todo el país. Y usted pues la presidenta de la COP, la primera colombiana presidenta de la COP. ¿Le quedó gustando lo de presidenta? ¿Se sintió cómoda de presidenta? Difícil, ¿O duro. le suena mal lo de la alcaldía? No. Eso de la verdad es un rol que creo que todos, Cancillería, nosotros tenemos que fortalecer nuestro servicio diplomático, nuestra capacidad de incidencia, porque pues sí es tener presiones muy fuertes de intereses de todos los países muy diversos, y es jugar un poco la geopolítica y entender eso más a fondo. Quedan muchas lecciones que quiero escribir al servicio exterior colombiano para que podamos fortalecernos, y ahora viene la revancha, porque yo sí quedé con esa espinita de los dos temas que no se aprobaron y que sí quiero que se aprueben para que el legado de Colombia quede completo. Señora presidenta de la COP, muchas gracias por su tiempo para 6 AM y Canal 1. Un abrazo grande y felicitaciones, porque fue un esfuerzo de país que salió muy bien. Sí, y a ustedes, porque los medios de comunicación también se pusieron la 10 y fueron parte de esa gran campaña de educación ambiental. Creo que de verdad fue una movilización muy bonita por la vida.